¿Cómo están, amigos? Hoy día es el día viernes de la Semana Santa y nosotros generalmente hemos conmemorado la muerte de Cristo en la cruz, por lo menos en el mundo occidental, en el mundo que tiene una trayectoria del cristianismo. Y yo creo que dentro de las muchas preguntas que pueden surgir por ahí, una de las preguntas que la gente hace es, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona que la muerte de alguien hace 2000 años tiene alguna relevancia para mi vida? ¿Cómo es que me impacta a mí? ¿Cómo, de alguna forma quieren saber cómo es el mecanismo de la cruz, cómo es que funciona supuestamente, si lo confieso como mi esperanza, como mi salvación, voy al cielo o cambia mi corazón, pero ¿cómo funciona eso? Yo creo que de repente subestiman lo que es el valor de que lo que alguien hizo hace muchos años, hoy día puede tener implicaciones para nosotros. Piensen en los que lucharon para la independencia en Chile contra los españoles. Lo que ellos hicieron, aunque no eran personas divinas, muy lejos de eso, igual tiene un impacto en nosotros y produce incluso lo que puede ser conocido como el patriotismo, el nacionalismo. Entonces, estas son las cosas que de repente nosotros subestimamos a la cruz pensando que, bueno, no tiene tanta relevancia, pero si lo piensas bien, hay muchas personas que han hecho eh, un montón de cosas en el pasado que hoy día tienen implicaciones para nosotros. Y justamente esto de Cristo y lo que hizo en la cruz no es solamente un ejemplo. Realmente nosotros creemos que Él hizo algo en la cruz que provoque en nosotros un cambio de mentalidad, un cambio de corazón, un cambio de relación, un cambio de destino eterno. Entonces hay mucho que hizo Cristo en la cruz, pero para poder entenderlo bien, cómo funciona el mecanismo de la cruz, eh, tenemos que volver a 500 años antes de la muerte de Cristo, a Zacarías capítulo 12:10. Voy a leerles un versículo. Dice, entonces derramaré un espíritu de gracia y oración sobre la familia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Me mirarán a mí, a quien atravesaron, y harán duelo por él como un hijo único. Se lamentarán amargamente como quien llora la muerte de un primer hijo varón. ¿Cómo funciona este mecanismo de la cruz? Dice la palabra aquí en Zacarías, derramaré un espíritu de gracia y oración. Dios coloca sobre nosotros su gracia para que nosotros podamos ver a través de su óptica lo que es la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz. Él es quien derrama sobre nosotros una gracia y Él está derramando sobre toda la humanidad una gracia para que nosotros podamos ver la muerte de Cristo tal y como es. Pero no para ahí y no es suficiente con eso. Nosotros también tenemos que mirar hacia la cruz y tenemos que reflexionar y pensar y decidir si queremos poner nuestra fe en eso o no. Dice el texto, me mirarán a mí, a quien atravesaron. Estamos hablando de que esta escritura fue escrita 500 años antes de la venida de Cristo, pero ha sido conocido históricamente en la iglesia como una imagen o una profecía de la muerte de Cristo. Me mirarán a mí, a quien atravesaron. Y eso decían 500 años antes de la muerte de Cristo con respecto a la muerte de Cristo, que todo el pueblo, que toda la gente iba a mirar hacia Cristo en la cruz y ver como por Él, nosotros, por nosotros, Él fue crucificado. No fueron mis manos que metieron la lanza en su costado. No fueron mis manos que clavaron sus manos y sus pies a la cruz, pero sí Él murió por mis caídas, por mis fracasos, por mi pecado. Y si yo confío en eso, eso parte cuando yo puedo mirar a la cruz y puedo mirar en ese sentido, quizás no literalmente, pero por mí, por motivo de mis pecados y por los pecados de todo el mundo, Cristo
murió en nuestro lugar. Entonces quizás no literalmente, pero intencionalmente yo fui quien lo clavó a la cruz. Y cuando miramos a quién hemos atravesado, lloraremos, dice. Nos daremos cuenta del precio de nuestro pecado, que fue mis pecados que lo clavaron a la cruz. Quizás no fueron mis manos, pero fueron mis pecados que lo clavó a la cruz. Fue mi mano que lo atravesó con una lanza. Harán duelo por él como por un hijo único. Piensen en el dolor de perder un hijo. ¿Qué tal el único hijo? No, ni quiero pensarlo, ni puedo imaginarlo. Como padres, nosotros ponemos nuestras fichas para el futuro de la familia, el apellido, costumbres, tradiciones, valores familiares. Ponemos todas nuestras fichas en nuestros hijos. Y cuando de repente pasa que perdemos un hijo, imaginen el dolor no solamente de perder ese hijo, pero perder toda esa esperanza que habíamos puesto en ellos para seguir con el linaje de la familia. ¿Pueden imaginarlo? ¿Saben qué? Capaz no has perdido un hijo, pero todos hemos sentido ese dolor porque todos tenemos nuestras fichas puestas en algo. Es cierto que no sabemos, los que no hemos perdido un hijo, no sabemos lo que es, pero sí hemos sentido y experimentado lo que es haber puesto nuestras fichas, nuestra esperanza en algo, y esa cosa en la cual pusimos toda nuestra confianza nos falla. Nuestro esfuerzo, nuestro valor e identidad, nuestras virtudes, son las fichas que hemos puesto para nuestra esperanza, nuestro trabajo, nuestra jubilación, nuestro proyecto, un proyecto de matrimonio, un proyecto de vida, muchas cosas que nosotros hemos puesto, colocado nuestra confianza en ellas, y en algún momento al otro nos damos cuenta que son capaces de fallarnos, que son capaces de derrumbar todo, y que nos damos cuenta que aun si quisiéramos cruzar ese río infinito de entre Dios y nosotros, no podemos porque somos limitados, somos finitos. Entonces cuando miramos a la cruz, ¿cómo funciona? Miramos a la cruz. Dios da su gracia para que miremos a la cruz. Y cuando miramos a la cruz y nos damos cuenta que Él murió para hacer justicia verdadera, para poder rehabilitar mi corazón, para realmente hacer un cambio en mí, y también para reconciliarme con Él, para ser un hijo suyo. Cuando yo miro a Él y me doy cuenta que Él murió en mi lugar para que esas cosas ocurrieran en mí, sentimos el dolor y el peso y lloramos con duelo porque hemos puesto nuestra esperanza en algo limitado, débil y temporal. Mas Cristo fue atravesado para traernos justicia, un nuevo cambio, una nueva amistad con Dios. Y cuando miramos a la cruz de esa forma, realmente algo en nuestro ser interior se provoca y se cambia. Y podemos decir que la cruz, cuando miramos a la cruz, gracias a su gracia en nuestra vida, y abrazamos esa cruz como nuestra esperanza, ya el mecanismo de la cruz empieza a generar un efecto en nuestra vida. No solamente tenemos una posición legal, racional, con el Señor, sino que Él realmente nos ha restaurado y va a empezar a rehabilitarnos, y además nos ha reconciliado como hijos suyos. Así que yo les invito en este Viernes Santo que pueden mirar a la cruz y sepan que aunque sentimos el dolor de reconocer nuestras fallas y reconocer nuestra necesidad de Él, a pesar de toda esa angustia y la necesidad que sentimos todos de arrepentirnos de repente,
La buena noticia es que se viene el domingo de la resurrección. La tumba vacía nos dice que no tenemos que sentir esa angustia para siempre. La angustia y el dolor que viene de Dios es solo para llevarnos a aquel lugar donde nosotros podemos sacar los ojos de la cruz y ver la tumba vacía. Y cuando vemos la tumba vacía no nos queda nada más que mirar hacia el cielo y mirar hacia adentro, a nuestro corazón, y empezar a caminar con Dios todos los días. Ese es el significado de la cruz y de la resurrección. Así que yo les invito que vayan reflexionando en esto. Feliz Semana Santa, feliz día viernes, el día de la cruz, pero gloria a Dios, se viene domingo, el domingo de la resurrección.